hacer la obra bendita del Señor. Hermano, una palabra sencilla y práctica: usaron la sabiduría. Una de las cosas importantes enfrente de su batalla es que debe darse cuenta. Manténgase consciente en ello. Alguien que ves o no ves, está allí para procurar detener en tu vida lo que tú quieres hacer para tu vida en Dios y lo que quieres hacer para la obra del Señor. Tienes que estar consciente que te va a enfrentar a un enemigo, porque lo de Dios son asuntos espirituales. Mire, cuando Cristo le dijo a la mujer samaritana, viene la hora, y ahora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Le dice, porque Dios es espíritu, y Él busca tales adoradores para que lo adoren. ¿Sabe, hermano, ese cuadro así? Yo sé que está hablando de la adoración, y no está hablando de cánticos solemnes. No, allí no tiene que ver nada con canto solemne. Tiene que ver con una vida de entrega, una voluntad entregada en la voluntad de Dios, y ser un adorador cuando su voluntad está sometida a Dios y donde es Dios el que está por encima de usted y de su voluntad. No menciona en cierta forma el altar ni canto solemne. Eso tiene que ver con otro término. Pero observe cómo el Señor Jesucristo lo trata, dando a entender, como quien dice, los asuntos de Dios son asuntos espirituales, no son asuntos físicos, espiritual. Dios es espíritu. Él busca gente espiritual, gente que en espíritu lo adore. ¿Por qué? Porque en el ambiente de Dios, Dios es espíritu. Dios es invisible, Dios es espíritu. Él está presente, no lo vemos, y solo podemos adorarlo en espíritu y en verdad. Por eso es que Él dijo en espíritu y en verdad. ¿Sabe qué tiene que ver? La vida que concuerde con lo que yo digo, mi adoración con mi estilo de vida. Esa es la forma que yo revelo a Dios, mi adoración en espíritu y en verdad. Que mi vida concuerde con lo que hablo y con lo que digo. Que lo que soy afuera lo soy adentro. Y a Dios le gusta esa verdad, porque Dios es espíritu. La obra de Dios también entonces está involucrada en el área espiritual, no solamente el área material. Ejemplo, vas a edificar este templo, vas a hacer una obra del Señor. Esto se define por asuntos espirituales en el Señor. Vas a ser una persona fiel para Dios en el trabajo del Señor. Se define por los asuntos espirituales que tienes en el Señor, por tu adoración en el Señor, por tu relación que tienes con el Señor. No solamente agarrar un instrumento y hacer algo. Y aquí está lo material de Dios. No, todo eso, hermano, está involucrado en el área espiritual. Esto viene en el Señor, porque viene en el amor, en la reverencia a Dios, en el temor al Señor, en mi amor por Cristo voy a hacer esto. Y en base a toda esa relación de amor y de intimidad para mi Dios, y de la forma que yo hago a Dios, que yo amo al Señor, así me voy a expresar en las cosas que voy a realizar en términos materiales. Entonces, lo de Dios no solamente se hace como la gente trabaja las cosas del mundo. Lo de Dios ¿qué decimos nosotros? ¿Por qué decimos vamos a hacer ayuno? Vamos a orar, vamos a poner esto en manos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque es un asunto espiritual. Lo vamos a lanzar al campo espiritual, no es solamente así nomás. Y cuando nosotros abandonamos esa área y nos lanzamos solamente a hacer las cosas sin contar con Dios, solamente por hacerlas, por realizarlas, por hacerlas, pero no cuidamos nuestra espiritualidad, no somos santos en nuestros corazones, no tenemos reverencia ni temor para Dios y hacemos las cosas como queremos hacerle, hermano, salimos mal. El ejemplo de Caín. Caín presenta una ofrenda, halló algo de lo que él sembraba, de lo que él cultivaba en la tierra, trajo una ofrenda y la puso allí. Señor, aquí está. Vino Abel, preparó también una ovejita gordita, la presentó, y dice el texto, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado, ¿qué? La ofrenda de Caín. ¿Qué pasó? Usted se va ahora a Hebreo, eso pasó en el Génesis. Ahora usted se va a Hebreos capítulo 11, se da cuenta, dice, por la fe Abel le ofreció a Dios lo mejor. ¿Cómo mira? Es un asunto de fe, es un asunto espiritual, está basado en mi fe. Mi fe está basada en integridad, en mi fidelidad para Dios, en mi compasión, en mi pasión, para mi Dios, en mi misericordia, en aquello que tengo para el Padre. Va unido ese ambiente espiritual, va Dios en mi asunto. Entonces también, cuando usted va a trabajar para la viña del Señor, cuando usted quiere edificar su vida espiritual y quiere ser esa familia, esa persona que usted quiere ser en el nombre de Dios, no procure edificar en la arena, edifique en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Tome en cuenta al Señor. Entonces el enemigo va a querer detenerlo, va a querer ponerle obstáculos. Y nosotros pensamos que no, es que el hermano me está deteniendo, es que el hermano acá. No, en el ámbito espiritual el enemigo está obrando. El enemigo está trabajando ahí, haciendo cosas para que usted detenga la obra de Dios en su vida y la detenga también en la obra del Señor. Y es allí donde, ¿qué es lo que hacemos nosotros enfrente de los problemas cuando comenzamos a sentir, hermanos, la plaga?
cuando comenzamos a sentir los obstáculos, ¿qué es lo que hacemos, hermano? Pelear con las personas y desanimarnos, o tratarlas pecho a pecho, cuerpo a cuerpo, palabra a palabra, palabra dicha, palabra contestada, puño a puño si es posible, y así, y peleamos en la carne y enfrentamos los problemas en la carne, y entonces no ganamos, hermano. ¿Sabe quién se lleva la ganada allí? La carne. La carne ganó, porque la gente se detuvo para ello. Pero escuche un caso especial. ¿Qué hizo Nehemías en caso cuando él miró la oposición? Hermano, usted va a encontrar en la Biblia que Nehemías, enfrente a su oposición, usted lo va a encontrar allí, en todo el libro, y en el libro de Esdras, usted va a ver una vida de espiritualidad maravillosa en la vida de Nehemías. Siempre estuvo conectado con el Señor en oración. ¿No le gusta eso? No aparece Nehemías sin buscar el rostro de Dios. Enfrente de lo que le acontecía, vemos a un Nehemías metido en intimidad, en relación y en oración con su Dios. En medio de tanta cosa, parte de la sabiduría práctica que puso en acción Nehemías fue buscar a Dios en los tiempos de su prueba. ¿Qué quería él en Dios? ¿Qué le había puesto Dios en su corazón? Hacer la obra del Señor. Entonces Nehemías estaba consciente de que iba a tener oposición, de que algo se iba a enfrentar a él para que él no realizara la obra del Señor. Y dicho y hecho, una vez que se pone en el terreno para comenzar el trabajo en el Señor, comenzó el diablo, hermano. Comenzó el diablo a usar personas. Las personas que nunca se podía esperar de ellos, porque todo estaba como cuando el mar está, hermano, quietecito. Pero solo se dijo, reconstruyan. Se levantó. Ahí está. ¿Por qué eso no surgió más antes? ¿Por qué no se miraban oposiciones más antes? Y conflictos para que nadie reedificara. No, todo estaba allí. Pero una vez que esos hombres dicen, Dios les dice, levántense pues, se consagran para Dios, abren puertas en Dios, lanzan el problema, la situación al campo espiritual en Dios, se comunican con Dios, viven en Dios relacionado al asunto, a la situación. Dios les abre puertas, se van al campo de trabajo. Una vez que están en el campo de trabajo, ¡boom! Ahí está el break. Ahí está. ¿Qué hacemos mucho? Ahí caemos. ¿Qué hizo Nehemías? Se metió en el asunto con Dios. Dios, mira lo que me está pasando. Y no iba a ceder. Dios, por favor. Y cosas como auxilio, socórreme, ten misericordia. Los enemigos nos quieren comer vivo. Dios mío, ayúdame. Y eso lo va a encontrar usted en muchos textos de ese libro. Entonces, apliquemos sabiduría en frente de nuestras oposiciones. Número 1, sepa que cuando usted va a los negocios del Señor, oposición va a haber. Y se va a levantar eso de cualquier manera en cuanto a su persona. Número 2, problemas van a haber. Consciente de que las cosas no van a estar fáciles. Va a haber oposición. Vaya seguro con eso. Que el que no se había levantado contra usted, ese día se va a levantar contra usted. La persona de quien usted no esperaba nada de él, la persona que en primer lugar estaría allí enfrente de usted. Y otros detalles, otros factores podrían darse. Objetivo es que aquello que usted tiene en el corazón como visión en Dios, es que usted no lo haga, que usted no siga adelante. ¿Qué hizo Nehemías? En primer lugar se dio cuenta, era consciente de que iban a haber problemas. Número 2, se metió en el campo espiritual con Dios. Dios, esto no es mío, esto no es literal, esto no es solamente hacer algo bonito. No, Dios, esto es estar contigo aquí escuchando tu voz, porque aquí hay algo grave. El poder del enemigo se va a manifestar para que esto no funcione. Allí estoy hablando ya viendo, hermano, aplicar sabiduría en Dios. Es ver cómo moverse. Mire, hermano, es que hay que ser inteligente. No truquero, hermano, tramposo, porque hay mucha gente que proyecta trampas en los negocios del Señor. Mire, cuando yo entiendo que alguien está proyectando trampa en un asunto de Dios, hermano,
ya chocó conmigo. ¿Sabe por qué? Porque yo no hago eso, hermano. Yo conozco eso. Cuando yo veo que ya hay truquitos, trampas, detallitos que ya no van al caso, y que ya miro yo, como decimos nosotros por allá, las marrullas, las astucias, detallitos yo ya le presto atención a eso y comienzo a trabajar en eso. O sea que para mí es como raro que se me pase algo al respecto. Creo que tengo un buen ojo, discernimiento de espíritu. Yo tengo discernimiento de espíritu, hermano, como muchos de ustedes lo tienen. Ahí me ha dado esa capacidad Dios de entender muchas cosas que tal vez usted ni la sabe. Bueno, cada quien Dios le da capacidad, pero yo tengo una bendición que se llama discernimiento de espíritu. Pueden discernirle un espíritu genuino, un espíritu de error y el espíritu de falsedad. Eso lo podemos entender nosotros. Eso lo hago Dios como una capacidad para salvaguardar la vida espiritual y el ministerio y para que usted camine. Si no fueran esos anteojos espirituales que Dios nos da, hubiéramos caído 1000 veces. Sí, hermano. Y no, esto no quiere decir juzgar en la forma negativa, criticar, imaginarse cosas de la gente, juzgar a la gente. No, es muy aparte. Tiene que ver con revelación del Señor. Y aquí en la iglesia tenemos gente que tiene discernimiento de espíritu. Y me refiero a ese discernimiento santo y sano, que no es que critica para destruir, que juzga a las personas, que condena a la gente. No, eso es muy aparte. Eso más bien es un espíritu maligno. El discernimiento de espíritu tiene que ver con otra cosa, con la capacidad de entender en el espíritu un ambiente que se esté moviendo enfrente de nosotros, y al mismo tiempo la autoridad para de esa manera moverse. ¿Sí? Y hermano, un día de esto, fíjese que yo hace poco fui a Ciguatepec y yo sentí la necesidad de preparar un tema importante sobre un tema que se llama tengo una palabra de Dios para ti. Eso está dando duro ahorita y está afectando muchas iglesias y afectando muchas familias. Tengo una palabra para ti. Hay una enseñanza que cualquier rato la vamos a compartir. Y eso hay que tener bastante cuidado. En estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, son tiempos peligrosos, hermano. Hoy no es el día, no debe ser el día de andar escuchando todo lo que se habla, todo lo que se dice, todo lo que nos tienen, todo lo que nos dicen que es profecía. Mira, tengo un sueño para ti, mira, tengo una visión, tengo una palabra, Dios me dijo algo para ti. Mira, estamos viviendo un tiempo peligroso, y mucha gente está cayendo en esa área. Necesitamos el discernimiento de espíritu, necesitamos la espiritualidad de Dios, la bendición del Espíritu Santo para vivir en un mundo peligroso. Y no le estoy poniendo una vida también complicada o de temor para usted. Simplemente dése cuenta que esto pasa en el ámbito espiritual. Esto pasa con Dios, esto pasa en nuestro ambiente, esto pasa en nuestro contexto espiritual que estamos llevando con Dios. Porque también aparte de Dios existe una fuerza espiritual maligna, donde el enemigo, donde nuestro adversario, el diablo, proyecta también, hermano, proyecta sus cosas. Y si la iglesia está dormida enfrente a eso, Satanás va a destruir la iglesia, va a destruir la obra del Señor. Entonces necesitamos gente que esté despierta en la oración, y no solamente orando, que tenga discernimiento de espíritu, que tengan sabiduría, que puedan cuidar la obra, cuidar a los hermanos, entender a los hermanos, ver bien qué es lo que está pasando de un hermano hacia otro hermano, saber distinguir eso. Yo por eso les decía la vez pasada, ojo con esas cuestiones de consejerías en la iglesia local, que a veces todo el mundo quiere transformarse en consejero, y lo que hace más bien es meter a problemas a la gente. Ese es un caso especial, hermano. Hay cosas que usted algunas veces podría dar solamente una sugerencia. Algunas veces mejor quédese calladito. En otras ocasiones mejor espere. ¿Y en qué momento es que usted va alguna vez como a presionar con algo allí? Entonces hay que tener un tacto para eso. Así que los que tienen problemas, tienen dificultades, tienen pruebas, busquen a personas maduras espiritualmente, fieles de testimonio, que lo pueden orientar con una palabra. Pero no se estén acercando a personas que en vez de darle una palabra bonita lo van a hundir más. Y eso lo tenemos ¿a dónde? Eso está metido en las iglesias, hermano. Eso está en los altares. Eso está en gente llamadas espirituales de las congregaciones. Y con esto no le estoy diciendo a usted tengamos desconfianza de nuestros hermanos, pero sí tenemos que andar despiertos. Y recuerde que en el ámbito espiritual hay un asunto muy tremendo negativo en contra de la iglesia, en contra de tu persona, en contra de tu espiritualidad. Está el espíritu de error funcionando. El espíritu de error se manifiesta. Existe el espíritu de error. Existe el espíritu de falso profeta. Sí, existe el espíritu del anticristo. Eso existe, eso está allí y está proyectado, se proyecta en alguna forma en el ámbito espiritual del Señor. Y si andamos dormidos, vamos a ser, hermanos, destruidos por el enemigo. ¿Y qué pasó el día de mañana que abramos más nuestros ojos o que logramos entender un asunto? Nos daríamos cuenta y vamos a decir, Dios mío, si hubiera estado espiritualmente de otra manera, yo no hubiera cedido a esto. Pero el enemigo me agarró con engaño.
aquí me doblegó. Y aquí se va a dar cuenta usted algunas veces que fue el enemigo quien trabajó y que usted no se pudo dar cuenta. ¿Qué pasó con Nehemías? Nehemías discernió el asunto, el ambiente, que no tenía que pelear con la carne y que había una oposición espiritual y que el enemigo estaba detrás de ellos. ¿Sabe, hermano, qué hizo? No se salió del ambiente espiritual de oración, de intercesión y de relación, de intimidad con Dios, enfrentando su caso. ¡Qué lindo! Póngalo en manos del Señor. No se fue a pelear cara a cara con las personas. No. Vamos a ver un texto muy valioso para esta enseñanza. Santiago capítulo 1, verso 3. Un consejito breve, hermano, porque estamos hablando de aplicar sabiduría en frente de las grandes obras y delante de nuestra vida y lo que queremos hacer para el Señor. Porque no es solamente ponerme a trabajar, ponerme a hacer, edificarme en Dios. No, necesitamos también ir creciendo espiritualmente en el Señor para entender algunas cosas que no se miran físicamente. Vamos a ver qué dice Santiago capítulo 1, versículo 2. El consejo de Santiago para ese grupo de gente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Sabiduría. Pida a Dios sabiduría en frente de cosas que no entiende. No se mueva así nomás. No arregle problemas a la ligera. No responda al impulso de su emoción, al impulso de su alma, al impulso de su enojo. ¡Pum! No, un momentito. Eso es lo que mucha gente no tiene, es, hermano, que inmediatamente responde a las emociones, rápido a los acontecimientos, y se meten a grandes problemas. Y después andan pidiendo disculpas. Mire, perdone, es que yo planché, pero ya han herido a la gente, han dañado personas, han dañado familias, han hecho desastre. ¿Por qué, hermano? Muy rápido. Gente de mecha corta, gente que no ha aprendido a darle la gloria al Señor y a buscar la ayuda del Padre y a esperar y ser paciente en la presencia de Dios. Santiago le dice sabiduría en frente de las pruebas. Te viene una situación, aplica sabiduría en el Señor. Nehemías en frente de aquello era, número uno, estar consciente de que Dios lo había mandado a hacer esa obra. Número uno. Número dos, que iba a tener oposiciones. Número 3, que él no podía apartarse del ambiente espiritual con Dios en frente de sus grandes oposiciones. 4, no debía desistir. Él sabía que alguien quería detenerlo. Él no debía desistir en lo que Dios le había puesto a hacer y le había mandado a hacer en ese hermoso lugar llamado Jerusalén. Capítulo 6, hermano, hay unas cosas importantes que yo quiero mencionarse. Nehemías comenzó a experimentar. Y estos hombres constructores o que llegaron a reedificar, y especialmente este hombre que encabezaba la obra del Señor, comenzó a ver, hermano, que sus enemigos, hermano, maquinaban cosas, estaban pensando cosas, cómo destruir la vida de Nehemías. Ellos platicaban entre ellos, ellos hacían conversaciones negativas respecto a Nehemías para detenerlo en la obra del Señor. Y mire, hermano, Nehemías tenía discernimiento de espíritu. Él se daba cuenta que eso sucedía allá afuera. Él podía sentir el ambiente de conversaciones, de maquinaciones, de malos pensamientos y de malas ideas contra su persona. Él era consciente de que algo se movía en contra de su persona. No era que lo juzgaba, era una realidad. Él tenía discernimiento de espíritu y podía entender. También escuchaba lo que sucedía afuera. Entonces podía interpretar que tenía, hermano, enemigos allí, que había gente cercana al ministerio, cercana a su obra, la obra que iba a hacer de parte del Señor, hermano, para detener la obra del Señor. Entonces ahora miren, los enemigos no pudieron en la forma que se proyectaron. El proyecto va edificándose, se va terminando, el hombre de Dios está trabajando con todo lo que Dios le había puesto para hacer la obra del Señor, y ahora, hermano, sucede algo. Entonces deciden quitarle la vida. Oiga, le estoy hablando ya de cortarlo de la tierra. ¿Cuántas cosas puede enfrentarse uno? En otras palabras, no pudimos de la forma que buscamos para detener la obra, vamos a quitarle la vida, lo vamos a cortar de la tierra. Pero no van a ir así directamente, hermano, a confrontarlo. Van a usar estrategias y trampas para llevar a la muerte física, a la caída, al hombre de Dios que estaba haciendo la obra bendita de Dios. Era la muerte contra él.
El Espíritu Santo le había revelado, él había entendido que las cosas estaban bien fuertes contra su persona. Oigan, qué lindo es tener contacto con Dios, hermano. Qué bello es no estar solo. Esto me dice a mí, no puedes estar lejos de tu Padre Celestial. Él va a guardar tus espaldas. ¿No le guste eso a usted, hermano? Tienes un Dios, hermano, tan bello que te puede proteger de todo. Puede orientarte, decirte cosas lindas. Y la gente va a decir, ¿pero qué está pasando en esta persona? No, es que andan dirigidos por Dios. No andan en la carne. El Espíritu Santo los mueve y se mueven y saben cómo proyectarse en algunas cosas. Es que el Espíritu Santo se anda moviendo y en Nehemías eso fue lo que hizo. Nehemías entendió que había un plan de muerte contra su vida. Pero qué astuto los enemigos. ¿Sabe cómo usaban? ¿Sabe cómo estaban haciendo el arreglo para cortar a ese hombre de Dios? Hermano, a través de estrategias, a través de invitaciones. Le mandaban cartas. Y una de las cosas que le mandaron a decir en una ocasión fue: Nehemías, ven y reúnete con nosotros en tal parte, queremos hablar del asunto. Nehemías, tenemos un problema contigo, tú estás haciendo algo ahí, ven, arreglemos, ven acá. ¿Y sabe qué dijo Nehemías? Habían pensado quitarme la vida, habían pensado en matarme, habían pensado mal. Entonces, ¿cuál fue la sabiduría que aplicó? No. Aunque parezca bueno para arreglar un asunto, Nehemías se dio cuenta que era para hacerle un daño. Y le mandó a decir: señores, yo hago una gran obra, no puedo detenerme. Si yo me detengo y voy donde ustedes, yo me voy a atrasar y la obra de Dios no va a prosperar. Cuando usted escucha esas palabras, encuentra que alguien está ocupado más en lo de Dios que en las cosas de este mundo. Hermano, Satanás va a usar distracciones para distraerte, hermano. ¿Sabe que yo estaba pensando en ese texto allí? Distraerlo, hermano, en cosas leves, en cosas livianas, para mantener a los hijos de Dios allí jugandito allí, mire, ahí cerquita. No vayas a caer en esa trampa. Satanás usa detalles sutiles que parece que fueran cristianos, que parece que fueran reales, y son trampas que le hace. Yo le llamaría astucia que el enemigo usa. Con buenos modos le mandaban cartas. Nehemías, ven, reunámonos en tal parte, tenemos algo que tratar. Queremos hablar contigo porque parece que tú estás haciendo algo malo allí, pero queremos hablar contigo. No, digo Nehemías, yo no voy. Le manda a decir, yo no puedo ir porque la obra se detendría. Hablemos un poquito de la prioridad. Amado hermano, en estos tiempos que estamos viviendo, no es bueno que nos entretengamos en cosas livianas. Y el enemigo nos quiere tener entretenido en cositas tan pequeñas para que nosotros desistamos de hacer las cosas más grandes del Señor. Mire, si alguien en el camino me dijera a mí, un día domingo que vengo a predicar, que vengo para acá, hermano, puede ser el rico de este pueblo, puede ser quien sea. Es difícil que yo pueda negociar un asunto de Dios. Pero en el reino de Dios se mira a personas que cambian una gran gloria de Dios por un plato de lentejas. Y el enemigo trabaja en eso. Y hemos escuchado gritos de personas, consecuencias que han dicho, a causa de consecuencias, mejor hubiera hecho esto y no, ¿por qué hice esto? Esto no me hubiera acontecido si yo hubiera hecho lo otro. Sí, cambiamos lo de Dios tan sencillamente, tan livianamente, hacemos negocitos y no importa. Mira, a veces, hermano, perdonen acá, te estás alistando con tu familia, quieres adorar a Cristo, tal vez tienes día de no hacerlo, no congregarte. Pero de pronto te llega una visita a la casa. Póngale que te llegue uno de nosotros. O alguien por ahí te llega. Y comienzan platiquitas que hasta son pláticas fuera del orden. Y sabe que hay gente que se queda ahí con ellos y se les permite. Yo me pregunté un día, ¿por qué no traemos esas visitas a la iglesia? ¿Por qué no las traemos a un culto? Y ya tenemos nosotros ahí también argumentos para defenderme, tengo razón para hacerlo. Pues claro, la gente es libre para hacerlo, pero piense, ¿a qué le estamos dando más prioridad a nosotros? ¿Qué es lo que tiene más valor para nosotros? Cargos y ministerios y hasta tiempos de predicaciones lo cambian por un pequeño plato de comida, por cositas livianas. Y hay que ser sabio. Mire, Satanás se mueve en todas esas áreas, hermano, en todas esas áreas, porque él no quiere que hagas la obra del Señor. Mira que este cuadro de Nehemías muestra un ejemplo para la iglesia, del enemigo que tiene la iglesia para que la iglesia desista en su vida espiritual, en su crecimiento y en su desarrollo. Necesitamos entonces, iglesia, tener discernimiento de espíritu. Necesitamos estar dependiendo de la presencia del Señor.
Necesitamos la oración para vivir nuestra vida y para trabajar en el Señor. Hay gente que tiene cargo y ministerio, pero no viven en oración para nada, hermano. No viven ni consagrados ni santos para Dios. ¿Por qué se mueren rápido y se caen rápido y negocian rápido lo de Dios como cualquier cosa? Porque muchos son tan débiles, tan tiernitos, que lo de Dios no le presta atención. No, lo de Dios hay que prestarle atención, amados hermanos. Aunque sea una cosa pequeña, hay que prestarle atención al Señor. Una palabra para Dios, un compromiso para Dios. Vaya, no la negocie por un plato de comida, hombre, por un plato de lenteja, por una cuestioncita sencilla ahí. No, pero, o sea, ahí vamos viendo, pero nosotros pensamos que son cosas normales que se dan entre nosotros. No, alguien quiere tener una victoria en tu vida. Algo quiere moverse en contra de ti para que no hagas la obra bendita del Señor. Mira, hermano, y todo ese capítulo 6, todo ese libro es de estrategia espiritual de Nehemías, de los hombres de Dios. Todo ese libro habla de estrategia espiritual, habla de sabiduría espiritual, de buscar la presencia de Dios en medio de tantas circunstancias. Y también revela cómo el enemigo, hermano, era como culebra, proyectándose en los negocios, quería proyectarse en los negocios de Nehemías, en los trabajos, en los proyectos, detenerlo, desanimarlo, se burlaba, usaba de todo tipo de cosas para destruir la vida del hombre de Dios. Psicológicamente eso daña, espiritualmente eso daña, emocionalmente eso quebranta, pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, hermano, esos diablos no funcionan, hermano. Porque hay mucha gente en las iglesias turbado y afligido, hermano, porque están amargados, porque han permitido que el enemigo les llene el corazón de tanta amargura, de tanto problema, de tanto resentimiento, y los tiene brequeados de esa manera. No, pero como usted está lleno del Espíritu Santo y es consciente de su batalla en términos espirituales en el nombre del Señor, hermano, todo ese montón de cosas serán puestas en las manos del Señor. Y podrán haber problemas serios, podrás tener ataques en contra de tu vida de mil maneras, pero no van a llegar a tu corazón, no van a llegar a tu espíritu, vas a mantenerte siempre en victoria. Hay gente que anda afligida por una conversación ajena que tuvo con alguien. Andan quebrantados porque alguien le dijo algo. Alguien le mandó un mensajito por ahí y ya culminó su vida. Una mala conversación que escucha en contra. No. ¿Por qué usted se va a caer en eso? No, hay que seguir adelante en el nombre del Señor. Esta vida cristiana es una vida, hermano, una vida de valientes, hermano. Por eso es que yo les he dicho, no es solamente venir a esa silla y sentarse y esperar un culto